de bendiciones espirituales, aunque lamentablemente hay muchos que malinterpretan y hasta malintencionan algunas de las doctrinas cristocéntricas que aparecen aquí concentradas. Hay un extracto maravilloso de la doctrina del Señor acerca de la redención, acerca de la salvación. Él mismo aquí a flor de labio lo está expresando, pero a manera de metáfora, a manera de símbolo, lo que precisamente entonces muchos tuercen, desentendiendo o no entendiendo lo que directamente el Señor quiso decir con estas palabras que parecen un poco fuera de tono, un poco fuera de la lógica humana. Pero es que lo que Dios dice, lo que el Señor enseña, lo que Dios habla, lo que ha quedado en una palabra, grabado en este santo libro, no necesariamente tiene que tener lógica humana. Lo que el Señor ha escrito, lo que Dios ha hablado, es auténtica palabra de Dios. Y no como algunos a veces que predican y enseñan y dicen, palabra de Dios. No, todo lo que está escrito en este santo libro, entendemos como la misma Biblia lo dijo y el Señor aclaró más de una vez que toda palabra de Dios es divinamente inspirada y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para esto y para otras cosas más se utiliza la palabra poderosa del Señor, que es la profecía, como relató también el gran apóstol Pedro. La profecía más segura es la que usted y yo tenemos a nuestro alcance, que es la palabra de Dios, la palabra del pacto, la palabra predicha por nuestro Señor Jesucristo, que cada una de ellas tiene su lógico y cabal cumplimiento. ¿No nota usted que no hay palabra de Dios que no tenga lugar o que se pase por alto y no tenga lugar a cumplimiento? Todas las palabras del Señor son en Él sí y en Él amén, y se cumplen por medio y a través de nosotros para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y nos salvó, redimiéndonos con su sangre preciosa. En una ocasión el Señor salió, como solía hacer todas las mañanas temprano, después de pasarse horas enteras. En ocasiones se pasaba toda la noche orando, ayunando y hablando con el Padre para tener una previa preparación, a fin de que cuando sus labios se abriesen fueran todos los que oyeran impactados por el poder de la palabra, porque Él mismo lo dijo y así fue, y aún así sigue siendo, que sus palabras son espíritu y son vida. Yo no sé si usted puede sentir cuando la palabra se predica, que el espíritu de vida que ella conlleva o que está concentrado en ella llega e impacta y hace esa revolución espiritual para la cual por Dios es enviada. Porque nosotros entendemos que la palabra de nuestro Señor nunca es revocada, nunca pasa por alto o nunca va atrás vacía, sin el fruto necesario para la cual el Señor envía su santa y bendita palabra. En el Nuevo Testamento, precisamente en los evangelios, cuando apenas el Señor estaba cursando los terrenos polvorientos de Jerusalén y de todas sus aldeas limítrofes, allí el Señor en una ocasión se presenta y comienza, después de haber estado a solas con el Señor, a hablarle a las muchedumbres, a hablarle a las multitudes. El Señor no tenía problema alguno de predicarle a pocos o a muchos, porque yo creo que tanto los pocos como los muchos para Dios valen, y Dios siempre se toma la gran delicadeza, el gran trabajo de predicar, de hablar, y ahora ya no directamente, sino que lo hace a través de los instrumentos que Él tiene elegidos, a quien Él ha llamado desde el cielo aquí en la tierra, para que se siga difundiendo
haciendo para que se continúe predicando el poderoso evangelio de Jesucristo, que como Él mismo enseñó, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego a nosotros los gentiles, a quien por la infinita gracia del Señor se nos ha sido entregada esta maravilla, este don perfecto y gratuito de la salvación. Pero vamos a notar que cuando el Señor comenzó a predicarle a las multitudes, había miles y miles de personas. Y usted me preguntará, ¿y cómo pudo ser posible que el Señor hablara sin micrófono como el que tengo yo en mi mano en esta hora? ¿Cómo el Señor pudo haber hecho que miles de personas alcanzaran a escuchar el torrente de su voz, ese tan glorioso mensaje que emitió en esta hora? Pero fíjense que el Señor no necesita recursos humanos ni recursos materiales. El Señor no depende de lo que el hombre pueda poner a su alcance. Somos nosotros los que dependemos absolutamente de Dios y de lo que Él pueda con su poder hacer a favor de nuestras vidas. No sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor a quien nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Él es el dador de la vida, es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. El Señor comenzó a enseñar a las multitudes, pero resulta que después de cierto tiempo, cuando la gente estaban allí tranquilas, Él tuvo inquietud de no mandarlos o de no despedirlos en ayunas, porque ya hacía cierto tiempo que no comían. Y resulta que en ese momento surgió un glorioso milagro. El milagro que ya usted conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Y dice que a todos allí les dio de comer. Y habían alrededor de 5,000 personas que fueron abastecidas y la necesidad de su hambre fue saciada en aquel momento. Y fíjense qué importante lo que aquí acontece. Y es que el Señor no tenía una panadería. El Señor no tenía una pescadería. No había ningún lugar, ni un comercio, ni un supermercado como el que hoy en día tenemos en la cercanía de nuestros hogares, y aunque sea lejos, se hace cerca porque tenemos los automóviles. El Señor no tenía ningún tipo de los recursos del mundo moderno de hoy. El Señor solamente es incapaz de hacer, aun cuando no existe lo más mínimo, cuando no hay nada. El Señor pone al alcance de los ojos de los seres humanos pone al alcance suyo, al alcance mío, todo lo que realmente nosotros necesitamos, aun cuando no estamos pidiendo, aun cuando no estamos esperando algo de Dios. Él se complace en bendecir nuestras vidas. Fíjense que había una muchedumbre, ya les dije, muy grande en aquel lugar, que estaban encantadísimos, estaban extasiados, estaban leros, dicen otros por ahí, mirando, escuchando la voz del maestro. Los que estaban cerca, los que estaban en posiciones lejanas, pero todos de alguna manera estaban escuchando la encantadora y fascinante voz del maestro de los maestros, el rabino de los rabinos, que se llamaba y se sigue llamando Jesucristo de Nazaret. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestro Dios no ha cambiado. Nosotros sí cambiamos, pero la postura de nuestro Dios como el Dios único y verdadero en todo el universo no ha cambiado ni cambiará jamás. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Verdadero es nuestro Dios, que sigue dejando claro a la intemperie y al conocimiento
conocimiento de todo ser humano esta verdad contundente y poderosa que emana de su propio ser, porque nuestro Dios dice bien claro en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Quiere decir que no existe subterfugio, no existen varios caminos, no existen 2 ni 3 caminos, existe un solo camino. Hay algunos que entorpecen de cierta forma también el evangelio de Jesucristo, diciendo que todos los caminos conducen a Roma, pero es que todos los caminos, no es cierto, conducen a Roma, porque hay mares, hay océanos que impiden llegar a Roma. Pero fíjense que todos los caminos no conducen. Supóngase usted que esto fuera real, pero no todos los caminos conducen al cielo, porque el único camino, dice Hechos 4 verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos. El Señor es el único Salvador de todo el mundo, entregado por el Padre, porque dice aquí en este capítulo maravilloso que el Padre lo entregó, el Padre lo ofrendó. Además dijo que el Padre y Él uno son, y que el que conocía o el que entendía esta palabra que Él les estaba entregando, pues podían también de cierto conocer al Padre, quien le había enviado para salvar a todo el mundo. La gente escuchaba, como está escuchando usted en esta hora, el gran y famoso sermón del Señor para esta ocasión, porque cada día Dios tiene un alimento, Dios tiene una porción de esta poderosa palabra para sustentar nuestra alma, para mantener nuestro espíritu en aliento, amén, para mantenernos siempre en esa bendición latente, que no se escape, que no se vaya, que no se contriste el Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Yo no sé si usted puede sentir el Espíritu de Dios, pero lo veo muy callado, muy retraído en esta hora. Si usted lo siente, diga gloria a Dios en esta hora, porque el Espíritu Santo se siente y hay que hacerle exclamación cuando Él nos toca. Hay que darle gloria. No es gloria al hombre, no es gloria al pastor, es gloria al pastor de los pastores, es a Cristo Jesús, quien nos ha salvado, quien nos ha resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero al Señor le plujo salvarnos y ponernos en lugares altos, ponernos en lugares elevados con Cristo nuestro Señor. Oh, yo no sé si usted se goza testificando de esta grandeza de Dios, de la manifestación de su Santo Espíritu, porque como declara la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 5 verso 7 en adelante, dice la palabra que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero también 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Hijo, dice también que es el agua y es la sangre. Estos 3 dan testimonio en la tierra. Y vamos a ver que precisamente a lo que Dios vino fue a dar testimonio del Padre, a dar testimonio del poder del Padre, a dar testimonio de su propio poder, porque nuestro Señor Jesucristo, aunque es el Hijo de Dios, pero dice que corporalmente en Él habita toda la plenitud de la deidad, lo que significa que nuestro Dios, aunque quieran quitarle la autenticidad de la divinidad implícita en Él, no podrán hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios Salvador de todo el mundo. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Pero cuando el Señor comenzó a predicarle, miren, esto que les voy a decir causa conmoción, tristeza profunda, porque el Señor comenzó a hablar. Y sabe que el Señor comenzó a hablar y les dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y se saciaron. Sus vientres se llenaron hasta la saciedad.
Y cuando pidieron carne, el Señor les dio carne. En su estado de rebeldía, porque el pueblo se rebeló. En el capítulo 78 del libro de los Salmos, el Señor comienza a hablar a través del gran cantor de Israel, que era David. En este gran salmo se detalla la historia patética y triste de la conducta paupérrima de este pueblo de Israel, el cual es declarado en la palabra como contumaz y rebelde. Que era un pueblo altivo de corazón, orgulloso, duro, que escuchaba la palabra pero no quería creer en la palabra, que escuchaba la exhortación, que escuchaba una y otra vez la orientación de Dios para que hicieran lo correcto, pero lejos de la realidad de actuar como Dios les decía que actuaran, agarraban por otro sendero, agarraban por otro camino equivocado. Por eso es que dice la palabra en Proverbios 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que decirle al Señor, hay que pedirle a Dios cada día que nos ayude a poder saborear, disfrutar esta senda maravillosa, este camino. Porque usted sabe una cosa, que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. No hay duda alguna. ¿Algunos tienen duda? Si usted tiene duda, todavía necesita nacer de nuevo. Porque el que no está claro de que Cristo está en él, pues yo creo que tiene que arrepentirse. Tiene que pedirle al Señor que le ayude a que pueda tener esa experiencia tan poderosa, tan profunda y espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque el asunto de la palabra del Señor no es cuestión de filosofía humana. No es cuestión de ideas, pues pudiéramos decir ideas universitarias, ni ideas de grandes inteligentes o doctos de este mundo secular. No, la palabra de Dios es algo precioso y es 100% espiritual. Cuando Dios le habló al pueblo, escuche bien, la gente estaban sentadas, unos estaban recibiendo, escuchando la palabra, pero otros no. Y el Señor le aclaró o les hizo memoria de aquello que aconteció en el desierto. ¿No recuerdan ustedes que salieron de Egipto? Que yo los saqué con mano fuerte, que los saqué no con manos vacías, sino que les puse en las manos bendiciones, porque Dios quiere bendecir a su pueblo también. Hay otros que malentienden este asunto de la bendición material. Dios bendice materialmente también. ¿O acaso es pecado? Si es pecado la bendición del Señor, pues entonces lo que Dios le está dando a usted, déselo de siguiente al que está a su lado. Hay que compartir, y claro está, pero la bendición de que llega a nuestras vidas, y eso es demostrado en la palabra en múltiples ocasiones. Hay muchas citas bíblicas, un sinfín de ellas, donde Dios nos demuestra que la bendición material también se apodera. Dios nos las entrega, aún despoja el Señor, dice la palabra, a los que no honran su nombre, para bendecir a los que le temen. Gloria a Dios. Por eso hay que portarse bien. Amén. Por eso hay que darle gloria al Señor. Por eso hay que ser agradecidos. Por eso es que el que nace del agua y del espíritu, porque hay que nacer de ambos. No se puede nacer nada más que del agua. Porque una persona que no tiene un real nacimiento, una experiencia espiritual con el Señor, se mete en el agua, lo meten en el agua, lo zambullen, sale mojado. Entra seco y sale mojado, pero sigue siendo pecador. Porque no ha tenido una previa, una anticipada experiencia personal con nuestro Señor. Porque la salvación es una entrega total, es una experiencia, es un nuevo nacimiento. Qué bueno saber que hemos nacido de nuevo y que ahora somos nueva criatura. Y que, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Aleluya. Qué lindo el Señor. Y lo que ahora vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó
por nosotros, nos amó y se entregó a sí mismo en propiciación de nuestros pecados. Pero nosotros somos la réplica, somos prácticamente la réplica, amén, de lo que es el Señor. Somos la fotocopia de lo que Cristo es. Por eso es que nosotros estamos llamados a imitar al Señor. Sed imitadores, decía el Señor a través del apóstol Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Aún decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque si alguien no es imitador de Cristo, no podemos nosotros poner nuestra mirada en cuya persona para al final fallar. Porque el hombre falla. Fácilmente la persona tiene la gran tendencia de escuchar y poner atención a lo que alguna persona, algún individuo, algún ser humano, aun cuando es inconverso, le está diciendo. Para muchas personas es más confiable el diálogo o las palabras que le dicen o que le sugieren otras personas, aún consejos en medio de cierta circunstancia embarazosa. Escuchan más fácilmente a un hombre que le quiera dar un consejo que al mismo Señor, que es el más fiel consejero que existe en toda la tierra. Hay que prestar atención al consejo de Dios, porque el que confía en el hombre, dice la palabra que es maldito. Maldito el hombre, dice Jeremías 17, que confía en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. No ponga usted su mirada en el hombre. No pongamos nuestra mirada ni nuestra atención a las palabras vacilantes y frívolas del hombre, que hoy las dice pero mañana las incumple con su conducta impropia delante de los ojos del que todo lo ve. Pero hay alguien que nunca ha fallado ni va a fallar, y ese se llama Dios. Dios es soberano, pero Dios es inmutable en su palabra. Dios no cambia. Dios es el mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le predicó la palabra, y después la gente, cuando se fueron, al día siguiente fueron en busca del Señor otra vez. Pero como el Señor en una ocasión dijo, Señor, o más bien él mismo dijo, pues a mí no hay necesidad de que nadie me dé testimonio de la gente, porque yo propiamente conozco la gente y sé lo que hay en el corazón de cada individuo. Eso lo dijo el Señor. Pero como el Señor es conocedor de todos los corazones y aún de la necesidad que había presente en los que venían, pero era una gran multitud que venían al Señor en busca de Él. Y cuando el Señor ve que viene la multitud, empieza a predicarles y a decirles, vosotros venid a mí, no porque vienen a escuchar la palabra, no porque me aman, no porque vienen a engrosarse del bien espiritual. En otras palabras, ustedes vienen a mí porque el otro día o el pasado día se llenaron sus vientres, comieron mucha pupusa, comieron muchos tacos. Yo digo siempre que yo no censo las pupusas. Cuando me traen pupusa la hermana Dina, que nos invita ya a comer pupusa, yo no las censo. Hay uno por ahí que estaba tan callado porque las pupusas eran tan buenas y comenzó a comer pupusa y pupusa. Y yo traté de interrumpirlo. Alguien trató de hablarle y dice, no me hablen, no vacancy, no vacancy. Y después decía, no censo las pupusas. Quiere decir que no censaba, que no contaba. Era comiendo y comiendo y comiendo. Gloria al nombre. Así estaba el pueblo, comiendo, y no eran pupusas. Eran codornices, estaban comiendo la palabra de Dios. La codornices estaban comiendo el pueblo, estaban comiendo palabra de Dios, pero no la asimilaban, hermano. Lo importante cuando estamos aquí en la casa de Dios no es tanto escuchar la palabra, sino absorberla, asimilarla. Pedirle al Espíritu de Dios que la haga llegar a lo más profundo del área de nuestra necesidad. Que esa palabra haga el efecto para la cual es enviada a su vida, a mi vida. Porque yo no quiero que la palabra que se predique en este lugar pase por encima de su cabeza.
o que usted la esquive, haga así y la deje pasar y diga, no, el que está atrás que la reciba, que ese es el que más necesitado está. No, hay que ponerle el frente a la palabra. Hay que prestarle atención. Hay que decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. No es fácil comprender en ocasiones la palabra, porque las palabras de Dios son espíritu. Y como a veces nosotros no estamos conformados al espíritu, no tenemos el total control del espíritu. Por eso es que en muchas ocasiones la palabra de Dios se nos hace muy cuesta arriba entenderla y, por cierto, entonces recibirla. Pero cuando estamos en un sitial o estamos en una posición elevada en el espíritu, estamos o nos mantenemos en un estándar de búsqueda, de oración, de ayuno, de vigilia, de lectura, de escudriñar la palabra del Señor. Rápidamente, cuando usted escucha un mensaje, no importa cuán difícil y cuán duro sea el mensaje de Dios, usted lo va a recibir, usted lo va a aceptar. Porque hoy en día hay muchos mensajes, hay muchos diferentes tipos de mensajes. Mensajes estilo sopa con fideo, ya va aumentando un poquito. Hay otros mensajes que son parecidos a los frijoles. Después le ponen frijoles con papa. Amén. Y así van solidificando el alimento. Hay alimentos que ya son arroz, frijoles, y le ponen un poco de carne de res, una carne, un alimento ya más sólido. Por eso es que en la iglesia, hermano, hay de todos. Hay los débiles, están los pequeños, están los grandes, pero digo, los maduros y los inmaduros. Pero el Señor nos da palabra para todos, para toda calidad, amén, para todo nivel espiritual. El Señor nos entrega la palabra y lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que la ajuste conforme sea nuestra necesidad y nuestro tamaño o nivel espiritual. El Señor les predicó a muchísimas personas que no todos tenían el mismo calibre, no todos tenían el mismo sentido o la misma condición, ni espiritual, ni física, ni emocional, ni todos aún conservaban la misma capacidad para recibir la palabra, pero a todos Dios les hizo llegar el alimento de la palabra. Fíjense qué tremendo es el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Ahora yo les doy un maná diferente. Ahora yo les doy un pan diferente. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Le dijo, ustedes, el que quiera vivir, tiene que comer este pan y beber esta sangre. Y como estaban allí los judíos, los fariseos, los saduceos, todos esos religiosos, porque los religiosos no entran al reino de los cielos. Los que entran y heredan las bendiciones eternales son los que han nacido de nuevo, los que tienen una relación íntima y continua con Dios. Esos son los que van al cielo. ¿Cuántos van al cielo acá? Vamos. Ay, Señor amado, me asustan ustedes. ¿Cuántos van al cielo? Hay que estar seguro de que uno va al cielo. Porque de qué le vale al hombre que granjee todo el mundo, y de qué le vale al hombre que venga tanto a la iglesia y después se pierda. ¿Qué recompensa usted luego le va a dar al Señor por su alma? ¿Quién lo va a salvar del hueco de la perdición? Nadie podrá sacar la cara en lo más mínimo por usted. Por eso es que el hombre tiene entonces la gran necesidad y la gran responsabilidad de salvar su vida delante de los ojos del Señor. Nadie le puede salvar. El único que le puede salvar es el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Las palabras de Dios son verdad todas, acrisoladas 7 veces en fuego. Esa es la palabra de Dios, que cuando llega entra y cala. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les dijo bien claro a aquella gente: ustedes me siguen porque han llenado sus vientres. Y usted sabe una cosa, que empezaron la gente a desfilar, empezaron a salirse la gente, porque cuando la palabra de Dios comienza a apretar un poquito, el Señor nos empieza a apretar, ¿verdad que sí? Amén. A los que les gusta la palabra y los que han nacido de nuevo, esos se quedan firmes.
Esos se quedan ahí porque pasa por el cernidor de la palabra y se quedan firmes en la palabra, se quedan firmes en Dios y se quedan firmes en la iglesia donde Cristo los ama, los ha traído. Porque el cristiano es como el niño que nace, no se va a quedar siempre bebé. Yo espero que Isaí crezca. Hoy tiene ¿cuánto? ¿Qué edad tiene Isaí? 9 meses. Miren qué lindo está. Ya lo veo más grandecito que hace unos 9 meses, de unos 8 meses atrás. Ahora de aquí a 2 o 3 años, Isaí ¿cómo va a estar? Ya va a estar caminando y revoloteando y va a tener que la mamá y el papá parar. Dura, decían los ahuyentes, no los oyentes, los ahuyentes, los que están huyendo. Decían, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Y es que el Señor les estaba diciendo palabras que ellos tenían la necesidad de prestar la debida atención para que captaran la espiritualidad que encerraban estas palabras. Por eso es que nosotros tenemos que estar aquí cuando se oye la palabra. Tenemos que estar todos pendientes. Prestarle atención debida. No estar entretenido con nada ni con nadie, sino prestar atención para que Dios nos hable. Y para que el Señor nos alerte del peligro que viene de camino, que usted no lo conoce, pero Dios sí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dura es esta palabra, Señor, y el Señor no le habló nada duro. ¿Qué es lo que le habló el Señor? Algo que ellos ignoraban, algo nuevo, una nueva revelación, pero auténtica. No es esa nueva revelación que andan por ahí inventando, que a cada rato sale una nueva revelación. No, la revelación está aquí. Y cada día Dios la renueva en nuestra alma. No hay nada que se pueda agregar, ni inventar, ni cuento de vieja, ni de viejo. No, la palabra del Señor es única y absoluta. No hay 2 palabras. No hay 2 libros como este. La palabra de Dios es fiel y es verdadera como Dios lo es también. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Que literalmente el pan del cual Dios dijo que se comiera, sustancialmente se convierte en el cuerpo del Señor y le hacen ver a la gente que están comiendo literalmente pedacitos del cuerpo del Señor. Eso es un error garrafal. Por eso es que hay que estar en el espíritu para entender la palabra, porque lo que Dios dejó dicho claramente acá, para los espirituales, no para los carnales. Fíjense que si usted se va al registro bíblico, va a encontrar un poquito más adelante que el mismo capítulo que acabamos de leer, capítulo 6 de Juan, va a entender que el mismo Señor le dijo, porque mis palabras son espíritu y ¿qué son? Vida. Y después dice, y la carne para nada aprovecha. Quiere decir que ellos se contradicen, porque cómo es que van a poner el pan como que se ha convertido literalmente en el cuerpo del Señor, y el vino o el jugo de la vid en la sangre literal del Señor que está allí concentrada en aquella copa, y que todo el mundo tiene que tomar obligatoriamente y comer, aunque esté cundido de pecado, que se van a ir al cielo porque han cumplido la ley de Jehová. No, Señor. Lo que el Señor le dijo bien claro acá, cuando les dijo, el que no comiere, indica el que no aceptare el plan de redención. El que no aceptare a través y por medio de mí, yo que soy el enviado del Padre, el plan de redención, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ya ese pan, el maná, no desciende. Ya ese pan de cebada, el cual ustedes comieron allá, ya esto tienen que pasarlo por alto. De alguna manera Dios no va a proveer, pero lo más grande